Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia. Piale no Gnewan, Kenamono que Misiaquetzal no Yolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa La Otra Educación. El día de hoy te voy a compartir un tema muy importante en estos procesos de promoción horizontal o de horas adicionales, incluso de admisión. El ABC de la Ley General de Educación. Una forma muy sencilla de extraer los puntos más importantes que corresponden a esta ley. Por supuesto, también si estás en promoción horizontal, estos pequeños extractos, estas pequeñas ideas, estas pequeñas síntesis que corresponden a la Ley General de Educación te van a servir para que tú puedas construir tus respuestas en la etapa 2, componente A del proceso de promoción horizontal. Así que quédate hasta el final para que veas toda la información, que está muy sencilla y muy simplificada. Quiero comenzar diciendo que el objetivo general de esta ley, la Ley General de Educación, es garantizar el derecho a la educación establecido en el artículo 3º constitucional. Ojo con lo que estoy diciendo. El artículo 3º constitucional establece el derecho que ha de tener todo ciudadano a la educación. ¿Qué hace la Ley General de Educación? Garantiza, bajo otros conceptos también, que efectivamente todos tengan el pleno acceso a la educación, pero no solo el acceso, sino que también la permanencia y la acreditación en la educación pública. Así que entonces el objetivo general de esta ley, la Ley General de Educación, es garantizar el derecho a la educación establecido en el artículo 3º constitucional. Entonces vamos a empezar con este ABC de la Ley General de Educación. Empezamos con la A, que se refiere al acceso. Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Sabemos que con las actuales reformas al artículo 3º constitucional no solo se habla de calidad, sino que se habla de excelencia. Entonces, toda persona tiene derecho a recibir esa educación de calidad y de excelencia, de acuerdo al artículo 3º constitucional, pero en condiciones de equidad. ¿Quiénes deben establecer esas condiciones? La escuela, a través de el Estado y sus diversas leyes. B. Buen ojo. Buen ojo porque el sistema educativo debe asegurarse de la participación activa de los padres, educandos y docentes. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, los padres tienen que participar. De hecho, hay un artículo, el artículo 31, que hace referencia a al compromiso que deben manifestar los padres de familia para acompañar la educación integral de sus hijos. Los educandos, por supuesto, también tienen esta parte de responsabilidad en cuanto a la participación. Y los docentes, bueno, tenemos un marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión, que tiene que ver con profesores y directivos, en donde nosotros debemos corresponder a ese marco de excelencia a través de nuestra práctica pedagógica. Entonces, ese es el inciso B. El C, calidad. El Estado está obligado a prestar los servicios de preescolar, primaria y secundaria. Sabemos también que una de las modificaciones es la incorporación del nivel educativo de educación inicial, que también es parte de la educación básica. Así que estos tres servicios, estos tres niveles educativos, más la educación inicial, han de prestar esos servicios con calidad, pero sobre todo con excelencia. D, habla del deber. Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. Y es obligación de los padres, pues, asegurarse de que puedan ser inscritos en estos niveles educativos. La escuela ha de garantizar el acceso, recibirlos, porque es una escuela para todos y bajo los preceptos de que nadie queda afuera, nadie queda atrás,
pues nosotros tenemos que hacer cumplir esta ley. Entonces, la escuela garantiza el acceso, la permanencia y la acreditación de los estudiantes. Estado impartirá una educación laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Esto ya lo menciona el artículo 3º constitucional y bueno, la Ley General de Educación también lo establece, así que el Estado debe impartir esa educación que sea totalmente laica. Fácil, la educación que imparta el Estado será gratuita, totalmente gratuita. La educación pública debe ser totalmente gratuita, al menos no debe condicionarse el acceso a los estudiantes mediante esta situación. O sea, es decir, a través del dinero nosotros no podemos condicionar el acceso de los estudiantes. Entonces, la educación que imparta el Estado será totalmente gratuita y las escuelas habrán de asegurarse que así sea. Generar el desarrollo integral del individuo, capacidad de análisis, observación y reflexión crítica. Son algunos de las competencias que debemos desarrollar en la escuela, como la capacidad de analizar, de observar y de hacer esta reflexión crítica. Entonces, la Ley General de Educación se asegura de que se generen estas habilidades en la escuela. De hablantes de lenguas indígenas tendrán el acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y además en español. Esto es muy importante saberlo porque se relaciona con el enfoque de educación intercultural, se relaciona con el nivel educativo de educación indígena que hay preescolar y primaria, y se relaciona también con los derechos que tienen los niños de preservar su cultura, su lengua, y que ha de potencializarse en las aulas de educación básica. Y de infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad. Entonces, en las escuelas de educación básica se ha de infundir ese conocimiento y se ha de practicar la democracia. ¿A través de qué? Pues a través de las asignaturas, a través de las estrategias didácticas, a través de las actividades que implementa el profesor en sus aulas. De justicia, igualdad e inclusión son los valores que se deben promover de acuerdo a la Ley General de Educación. Sabemos que la inclusión como tal es tendencia. Muchos documentos normativos hablan de ella y bueno, de hecho hay un modelo de equidad e inclusión en educación básica que nosotros debemos conocer, puesto que entra dentro del ámbito de nuestras competencias. Así que justicia, igualdad e inclusión son valores que se han de promover en las escuelas de educación básica. La investigación, innovación científica y tecnológica son actitudes que se deben fomentar en los estudiantes de acuerdo a la Ley General de Educación. Investigación, innovación científica y tecnológica. De medio ambiente. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección, evidentemente, del medio ambiente. Esto está también dentro de la agenda de la nueva escuela mexicana, en donde nosotros hemos de contribuir como instituciones públicas a promover una vida más sustentable, que vivamos en más comunión con el medio ambiente, que lo respetemos, que hagamos actividades preventivas para efectos de cuidar este valioso activo. No olvidar en desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable. Así que en la escuela también ha de garantizarse que se desarrollen actitudes solidarias en los estudiantes y sobre todo crear esta conciencia de la preservación de la salud
ejercicio responsable de la sexualidad, planeación familiar y la paternidad responsable. O de óptimo, fomentar los valores y principios del cooperativismo. Hay un término muy utilizado en la nueva escuela mexicana y en varios documentos normativos, que es el trabajo colaborativo, y evidentemente la Ley General de Educación también hace mención de esta estrategia que deberá implementarse no solo en las aulas con los estudiantes, sino también entre profesores. La P de promover y fomentar la lectura y los distintos libros que existan en las escuelas, los distintos espacios como bibliotecas escolares, bibliotecas de aula, habrán de ser los insumos principales para promover y fomentar la lectura en los estudiantes. Q, que la educación que se imparta se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia. Entonces, este tipo de educación que se imparta deberá poseer estas características, y atinadamente esta Ley General de Educación está inscrita precisamente en el dominio 1, que es que el profesor tenga pleno conocimiento de los fundamentos éticos, legales del sistema educativo mexicano. Así que debemos de tomar en cuenta este precepto que hace que nosotros debemos promover el luchar contra la ignorancia, algunos fanatismos, prejuicios, formación de estereotipos, etc. Esto nos servirá para que exista una convivencia más sana y pacífica en nuestras escuelas. R, recuerda que la educación atenderá al aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia, el aseguramiento de nuestra independencia económica y a nuestra cultura. Así que también debemos promover, de acuerdo a la Ley General de Educación, que deberá atender estos aspectos. La educación deberá atender estos aspectos y evidentemente a través de las distintas asignaturas se deberán promover. S, se contribuirá a la mejor convivencia humana, y esto se traduce también en que apliquemos de manera efectiva el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que tiene la firme intención de prevenir situaciones de acoso escolar y sobre todo de desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes para mejorar precisamente sus relaciones interpersonales. Pues esto fue el ABC de la Ley General de Educación. Son conceptos que nos pueden servir para construir nuestras respuestas en la etapa 2, componente A, pero que también nos van a servir de referentes para orientar nuestras respuestas en los reactivos de opción múltiple. Por último, como siempre, la recomendación para estos procesos de promoción horizontal de horas adicionales es que no se olviden contestar de acuerdo al deber ser, de acuerdo al profesor ideal, al directivo ideal, de acuerdo al profesor del siglo XXI, al directivo del siglo XXI, de acuerdo al profesor inscrito en la sociedad del conocimiento, directivo también, porque entre nosotros tengamos más claro esta situación, mayores probabilidades tendremos de llegar a las respuestas correctas, puesto que las respuestas van orientadas a que demuestres que las acciones que normalmente realizas en el aula están apegadas a ese tipo de perfil, a perfiles profesionales traducidos en 4 dominios, criterios e indicadores por cada función. Así que los conceptos básicos que siempre van a aparecer en estos procesos de evaluación son educación inclusiva, la equidad, la educación intercultural, el trabajo colaborativo, el currículo vigente, la normatividad vigente, temas comunes para ambas funciones, directivos y profesores, consejo técnico escolar, programa escolar de mejora continua, programa nacional de convivencia escolar, consejo escolar de participación social,
Nueva Escuela Mexicana, todo sobre planeación educativa de tu asignatura a nivel educativo, enfoque de evaluación formativa, ambientes favorables para el aprendizaje, principios pedagógicos 2017, competencias para la vida, gestión escolar y convivencia escolar. Son temas que si los tenemos totalmente comprendidos en un nivel taxonómico 2, pues lo que nos resta es aplicarlos en los casos que nos vayan a plantear en las próximas evaluaciones. Recuerda que la clave en el caso de promoción horizontal no es memorizarte al pie de la letra lo que dicen los acuerdos, los artículos, la Ley General de Educación que acabamos de analizar brevemente, sino saber cuál es el enfoque, la idea principal, lo que pretende asegurar o garantizar estos acuerdos, estos artículos, para entonces nosotros aplicarlos en un caso determinado. La clave entonces es leer cuidadosamente estos documentos, seleccionar algunas ideas principales, organizarlas en mapas mentales o algún otro organizador gráfico y empezar a aplicarlas o imaginar situaciones en donde nosotros apliquemos estos preceptos, estos principios. En el caso de construir respuestas para efectos de la etapa 2, componente A, 15 preguntas abiertas, no es necesario conocer las preguntas para que tú te prepares. Es decir, todo el mundo en redes sociales anda solicitando las preguntas o anda vendiendo las preguntas, y esa no es la clave, porque te vas a acostumbrar o pensarás que esas son las preguntas que van a venir, y cuando te des cuenta que no tienen nada que ver con lo que te van a plantear, es ahí donde te vas a arrepentir. Lo que sí sirve es leer los criterios por los cuales van a estar fundamentadas estas preguntas que vienen en tu guía oficial, empezar a leer esos criterios, relacionarlos con temas específicos de tu guía también, de tu guía oficial, extraer las ideas principales de esos documentos y a partir de ahí, cuando te hagan una pregunta referente a ese tema, a ese principio, tú lo vincules con tu práctica docente y demuestres el pleno conocimiento que tienes de ese documento normativo y demuestres también que tienes las herramientas y los elementos necesarios para responder ante una situación que vives cotidianamente. Así que mucho ojo con esta situación, porque estamos a pocos días de que ya presenten su evaluación, y si has seguido los consejos que aquí te hemos compartido, probablemente tus resultados serán positivos. Muy bien, pues yo les doy las gracias como siempre por acompañarme en un capítulo más. Si esta información te sirvió, compártela. Si decides suscribirte, te lo voy a agradecer mucho. Déjame un comentario si tienes alguna duda o algún material con el cual te pueda apoyar. Coméntame aquí abajo. Mientras tanto, como siempre, yo les deseo larga vida y prosperidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón.